ya, mis amados hermanos, en varias sesiones, varios de los atributos de Dios, atributos que tienen que ver con el carácter, atributos que tienen que ver con quién es Dios. Hoy vamos a compartir otro de esos atributos que se llama el celo de Dios. ¡Wow! Dios es un Dios celoso. Pero cuando hablamos, mis amados hermanos, de este tema de celo, pensamos como humanos en en una actitud negativa, un defecto, algo que daña, algo que maltrata y pensamos, pero si Dios, siendo perfecto, ¿por qué podemos o por qué la Escritura más bien dice que hay celo en Dios? Ahora, como les acabo de decir, no se trata de que nosotros imaginemos quién es Dios. Si se nos diera ese derecho de imaginar quién es Dios, pues haríamos de Dios toda más bien como una especie de caricatura donde solo pondríamos las cosas que a nosotros como humanos nos parecen buenas. Pero gracias a Dios que Él se ha revelado a través de las escrituras. O sea, nosotros no tenemos que inventarnos ni fabricar un Dios en nuestras propias mentes, en nuestra propia imaginación, sino que tenemos que ir a las sagradas escrituras para ver qué nos dicen o qué nos dice Dios acerca de Él mismo, o sea, cómo Dios se ha revelado, cómo Dios ha hablado, cómo Dios ha dejado sus mensajes, cómo Dios enseña al hombre o le muestra al hombre quién es Él. Y gracias a Dios que esa enseñanza que el Señor nos ha dado ha quedado escrita, ha quedado plasmada en un pergamino y ya recientemente, pues últimamente en papel, ¿cierto? O sea que no es por simplemente transmisión oral de pronto que el hombre cambiara esa idea o lo que Dios quiso decir. Ahora, en la Biblia, la palabra de Dios, eh, Dios nos habla y nos muestra quién es Él. Eh, Calvino decía que la escritura es el registro público y en ese registro público de Dios, Dios habla en multitud de ocasiones que Él es un Dios celoso. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo lleva allí al monte Sinaí, allí le da a través de Moisés la ley, hacen el pacto y veamos lo que Dios le dice allá en Éxodo 31:18. Entonces recuerdan que el segundo mandamiento, ¿quién se acuerda cuál es el segundo mandamiento? Allá en Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Bueno, además que ustedes conocen los mandamientos. Muy bien. ¿Qué dice Éxodo 31:18? Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Dios escribió su ley en tablas de piedra. ¿Sí? Y veamos qué es lo que dice allá Éxodo 20, verso 5. Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Habla del celo de Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y veamos en el capítulo 34, ahí también de Éxodo, el versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¡Wow! ¿Cómo es el nombre de Dios? Celoso. ¡Wow! La escritura habla de que Dios es y da a conocer su nombre como ese Dios celoso, ¿cierto? Recuerdan que antes el Señor se había revelado también a Moisés y él le menciona su nombre. Yo soy el que soy, en el capítulo 6, ¿sí? Ese yo soy el que soy está hablando de la soberanía de Dios, de la autodeterminación de Dios. Y en este capítulo 34, Dios ya le había dicho a Moisés que era un Dios misericordioso, un Dios piadoso, que era tardo para la ira, que era grande en misericordia, que guarda esa misericordia, que perdona la iniquidad, ¿sí? Que tiene que ver con la parte moral de Dios. Y aquí en estos últimos versículos de este mismo capítulo 34, ¿cierto? Fíjese que como que redondea toda esa revelación de Dios y le dice, mi nombre es celoso. ¡Wow! ¿Pero por qué celoso? Que es como un resumen de ese carácter de Dios. Muy bien. Ahora, la Biblia habla en repetidas ocasiones acerca del celo de Dios. En el Pentateuco muchísimos textos, veamos algunos, por ejemplo, miremos Números 25:11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Recuerdan ahí qué pasó? El pueblo de Israel se había contaminado, habían fornicado, habían adulterado con las mujeres de otros pueblos y Dios trajo juicio en su celo sobre, sobre Israel. ¿Y se acuerdan de Fines? El hijo del sacerdote Eleazar, ¿qué hizo? En ese momento llega uno de los líderes de Israel con una mujer de otro pueblo. ¿Y qué hace Fines? Hay que leer la palabra. Toma una lanza y los atraviesa, los mata. Por el celo que había en él. ¿Y qué sucedió con eso? Leen la historia completa. ¿Sí? Dice que se paró la mortandad por causa del celo que había. En fin, defendió también el celo de el Señor. En los libros históricos encontramos repetidas veces, en los libros de los profetas, en los salmos, permanentemente se está hablando de el celo de Dios. Permanentemente se está hablando. Miremos, por ejemplo, Zacarías 1:14. Zacarías 1:14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Otro texto, tenemos ahí en Nahum, ahí cerca, Nahum 1:2. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también se menciona el celo de Dios. Miremos allá en Primera de Corintios 10:22. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Otro texto allá en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, mis amados, tenemos que entender
¿Cómo es ese celo de Dios? ¿Cuál es esa naturaleza de este celo? ¿Cómo puede ser que una persona como Dios muestre celo? Si Dios es un Dios perfecto, ¿cómo nosotros podemos alabar a un Dios que es celoso y alabarlo aún por ese celo? Ahora, tenemos que mirar y entender, mis amados hermanos, que la Biblia usa los antropomorfismos. ¿Qué significa eso? O sea, descripciones de Dios en lenguaje que es tomado de la vida humana. Y la Biblia está llena de esos antropomorfismos. Se habla de el brazo de Dios, se habla de la mano de Dios, se habla también del dedo de Dios, de que Dios escucha, de que Dios ve, de que Dios huele, se habla de la ternura de Dios, se habla de el amor de Dios, del enojo, del arrepentimiento, del gozo, de la risa. Bueno, ¿sí? ¿Y por qué Dios nos habla de esa manera? ¿Por qué Dios utiliza esos términos para hablar con nosotros? Como primera medida, porque nosotros somos humanos y Él usa ese lenguaje para que nosotros lo podamos entender, podamos percibir lo que Él nos está diciendo, que Él pueda comunicarse a través de ese lenguaje. Usted no puede comunicarse con un perro, porque usted habla el lenguaje humano y el perro habla o se expresa más bien por un lenguaje canino. Y por más de que sea el consentido de la casa, usted nunca va a poder hablar con el perro. ¿Mm? Entonces, Dios, ¿qué hace? ¿Sí? Habla en nuestro lenguaje para que nosotros lo podamos entender, podamos comprender lo que Él nos está diciendo, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y no hay pues ningún otro ser que conozcamos que pueda relacionarse con Dios de esa manera. Muy bien. Ahora, tenemos que entender también, mis amados hermanos, que cuando Dios utiliza ese lenguaje, eh, que nuestro lenguaje está limitado. ¿Por qué está limitado? Pues por nuestras propias limitaciones humanas. Tenemos como criaturas muchas limitaciones, limitaciones que Dios no tiene. Estamos limitados en conocimiento, limitados en fuerza, limitados aún en visión. En muchísimas cosas somos limitados. Y eso ocurre también por el efecto dañino que ha hecho el pecado en la vida del hombre. Pero Dios no es un Dios que está limitado. Dios es un Dios ilimitado en todos y cada uno de sus atributos. Si habla Dios de celo, es porque ese atributo de Dios es parte de Él y tiene un propósito. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios también se aira, pero es muy diferente la ira de Dios con respecto a nuestra ira. La palabra ya en Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios obra de acuerdo a su justicia. Dios no es un Dios que vive frustrado, un Dios que vive despechado. No, para nada. ¿Ah? Lo que sí le puede ocurrir al hombre. Ahora, eh, hay dos clases de celos que podríamos describir en la humanidad. Un tipo de celo que es un defecto, que es un vicio, que es una manifestación de nuestro orgullo, de nuestra envidia. ¿Sí? ¿Qué dice ese tipo de celos?
Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Y te odio porque yo no lo tengo. Ese es un tipo de celo, que es un resentimiento, ¿sí? Algo que está ya reprimido en el corazón del hombre, que está expresando su envidia, su malicia, su tacañez, su mezquindad, y es terriblemente dañino. Y que se nutre, se alimenta. ¿De qué se alimenta ese celo dañino? Del orgullo, ¿cierto? Del orgullo. Recordemos que el orgullo, la soberbia es la raíz de todo pecado. Ahora, ese tipo de celo se puede volver obsesivo y puede destrozar la vida de la persona. Y puede también, generalmente, dañar la vida de otros. ¿Qué dice Proverbios 27:4? Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y eso también se relaciona con el celo sexual, ¿no? Cuando un pretendiente ha sido rechazado, ha sido reemplazado por otro, ese tipo de celos son los que se levantan y se despiertan. Pero hay otra clase de celo, y es un celo que protege, un celo que guarda una relación amorosa. Y este celo también se da en la parte sexual. Ahora, pero esta no va a ser una reacción de orgullo, sino como el fruto del amor, de la entrega y del pacto que se ha establecido a nivel conyugal. Vemos que en la palabra Dios se coloca otro tipo de ejemplo en la relación de Cristo con su iglesia, la asemeja con la relación del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto que hace un hombre y una mujer delante de Dios. Un pacto donde hay algunas cláusulas, ya sabemos que los pactos se componen de dos áreas. ¿Cuáles son? Las promesas y los términos, ¿cierto? Las promesas y los términos. Y ese pacto está sustentado sobre el compromiso de dos voluntades que se comprometen precisamente a amarse, a cuidarse, a respetarse. ¿Hasta cuándo? A ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Es un pacto. De igual manera, lo que Dios hizo con nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo es un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde hay también promesas y, y términos. Es normal que dentro de la pareja del matrimonio haya ese celo. ¿Por qué? Por guardar cada una de las promesas y cada uno de los términos que se han comprometido ambos cónyuges. Están salvaguardando su pacto, su relación por amor. El nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. En ese pacto también se da ese celo. ¿Cuál celo? El celo de guardar esa relación de amor. Que no haya infidelidad. Dice que la palabra vez tras vez habla de que Israel ha sido infiel.
Israel se ha apartado de mí y ha adorado otros dioses. Se ha ido en pos de mujeres extrañas al pueblo de Dios, y estas mujeres han hecho que el pueblo adore a sus dioses. Eso es infidelidad. Esto se llama adulterio. Fijémonos, mis amados, cómo esa relación debe ser guardada con celo. Y ese celo, precisamente, de guardar esa relación y ese pacto, es el celo de Dios, por causa del amor que Dios tiene por su pueblo. Como les decía, en el Antiguo Testamento, Dios considera a Israel en un matrimonio, en una relación de amor. Dios se ha casado con su pueblo Israel. ¿Y qué demanda Dios de su pueblo? Fidelidad, lealtad incondicional. Así que la adoración de ídolos y toda otra relación que comprometa esa fidelidad a Dios es considerada infidelidad, desobediencia, adulterio espiritual. ¿Y eso qué provoca en la otra persona? Es celo. Y por causa de ese celo viene la venganza, mis hermanos. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahora, ¿qué quiso decir Dios realmente cuando le dijo a Moisés que su nombre era celoso? Que su nombre era celoso. Que Dios está exigiendo de aquellos que le aman, aquellos que Él ha redimido, aquellos que Él, por lo cual ha pagado el precio por medio de la obra de Jesucristo, una total lealtad, una total fidelidad. Pero cuando haya infidelidad, ¿qué pasará? El celo de Dios tomará venganza. No podemos jugar, mis amados hermanos, con esto. Muy bien, hay algo que dijo Calvino con respecto a esto y se los voy a leer. Abro comillas, dice: el Señor con frecuencia se dirige a nosotros en el carácter de esposo. Así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así como cuanto más puro y casto sea un marido, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve que su mujer se vuelve hacia un rival. Así también el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables, y especialmente cuando la adoración de su deidad, que tendría que haber sido mantenida incólume con el mayor cuidado, se transfiere a otro o se adultera con alguna superstición, por cuanto de este modo no solo violamos nuestro desposorio, sino que contaminamos el hecho nupcial, permitiendo en él a los adúlteros. Qué afirmación tan tremenda, mis amados hermanos. Ahora, el celo de Dios por su pueblo implica, como les decía anteriormente, el pacto. Y el pacto el Señor lo ha hecho por amor. De tal manera amó Dios al mundo. La esencia del Señor también es el amor. Y nosotros, ¿cómo debemos responder a ese amor? Un amor que es
permanente, un amor que es infinito, un amor que no depende de las emociones ni de los sentimientos. Por eso la palabra dice allá en Romanos, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién nos va a alejar del amor de Dios? Nada nos podrá alejar de ese amor. Y Dios espera poder contar con su pueblo. Aquel pueblo que ha sido lavado, que ha sido purificado por la obra del Señor Jesucristo. Él quiere que su esposa, su iglesia, sea una esposa fiel. Una esposa que no se está contaminando con el pecado de la infidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y su esposa debe ser una esposa santa. Mis hermanos, el alcance de esto es bien tremendo. ¿Cuál es el propósito con que hemos sido nosotros creados? ¿Para qué hemos sido creados? Fíjese que el propósito final del hombre es la gloria de Dios. La gloria de Dios. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Ya hemos hablado que es la gloria de Dios. Si no lo recuerda, lo invito a que escuche esa predicación. Dios quiere cumplir su propósito a través de su iglesia. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento ese celo de Dios lo llevaba a juzgar a su pueblo? Juzgaba a aquellos del pueblo que habían sido infieles, que habían adorado a otros dioses. ¿Ustedes recuerdan el caso del becerro de oro? Pero no solamente juzga a los de su pueblo, sino también a todos aquellos que son enemigos de Dios, enemigos de la justicia, enemigos de la misericordia. Y Él restaura también a su pueblo, después de que ese pueblo ha sido disciplinado. Recuerdan que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Mm? Pero Dios lo restaura. Dios lo restaura. Él quiere, como dice ya la palabra también, presentarse a sí mismo una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin contaminación. Por eso el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra. Ahora, pues bien, pastor, ¿y qué? Pero ¿eso cómo lo podemos nosotros llevar a la práctica? La iglesia, ¿cómo puede llevar a la práctica esto que usted nos está diciendo? Como es, por primera medida, mis hermanos, tenemos que entender que así como Dios es un Dios celoso con cada uno de nosotros, con su iglesia, nosotros también debemos de manifestar ese celo para con Dios. Si Él es celoso, ¿cómo nosotros respondemos? Con ese celo también para con Él. Porque el propósito que Dios tiene para nosotros es muy grande. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos en las cosas de Dios. Ya no podemos estar, mis hermanos, queriendo o violando el segundo mandamiento. No te harás dioses ajenos delante de mí. Ojo, porque es que a veces pensamos que hacer ídolos es rendir culto ante una imagen de
madera o de yeso o de metal. ¿Eh? Pero hoy en día los ídolos que se levantan en los corazones son diferentes. Muchas veces hemos hecho ídolos de nosotros mismos. Yo soy la persona más importante. Yo estoy sobre los demás. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Cuando hacemos de nosotros mismos un ídolo, nuestro ego se crece, se infla. A veces podemos hacer ídolos de nuestro cónyuge o de nuestros hijos. Podemos hacer ídolos de nuestro trabajo. Podemos hacer ídolos del dinero. Y tenemos que revisarnos a nosotros mismos, porque esa idolatría está prohibida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación ¿de qué? De pacto. Y Él es nuestro esposo. Y debemos responder delante de ese Dios amoroso y celoso de una forma apasionada, de una forma total, defender su causa, su honor, hacer lo que Él quiere, ser absolutamente devotos a nuestro esposo. ¿Qué tanto celo hay en nuestro corazón por Dios mismo y por las cosas de Dios? ¿A mí qué me importa? Oh, mis hermanos, hay un obispo que cita lo siguiente, el obispo Riley, que dice lo siguiente con respecto a este celo de Dios. El celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, que el Espíritu Santo pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto que solo ellos merecen que se les considere celosos. ¿Qué tan celosos somos? Sigue diciendo. El hombre celoso en lo religioso es prominentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente. No es suficiente con decir que es sincero, inflexible, cabal, activo, ferviente en espíritu. Solo ve una cosa y está envuelto en una sola cosa. Y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o sea que muera. Sea que tenga salud, sea que padezca enfermedad. Sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda. Sea que se lo considere sabio o que se lo considere tonto. Sea que reciba alabanza o que reciba censura. Sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa, está contento. Siente que como una lámpara ha sido hecho para arder. Y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha señalado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar, orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte, y levantando sus manos. Si se le impide trabajar a él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice.
Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en lo religioso. ¿Qué tanto celo, mis amados, hay en nuestro corazón por nuestro apasionado Dios? Tenemos que aprender a ser celosos. Y allá Tito también nos dice que debemos ser celosos de buenas obras, allá en Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A los corintios se les reprendió porque no eran celosos, pero después se les alabó por ese celo. Miremos a ver, 2 Corintios 7:11. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Los corintios fueron exhortados fuertemente. ¿Y qué ocurrió después de esa exhortación, de esa reprensión que se les hizo? Volvieron y fueron aplaudidos. ¿Recuerdan ustedes también el caso de Elías? Elías sentía un celo vivo por el Señor. ¿Y qué le sucedió? Dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. Y después apareció otra vez, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Cuándo apareció? Allí en el monte de la transfiguración. Se encontraron los tres. El Señor Jesucristo, Elías sí, y Moisés. Muy bien. Mis amados, ese celo y esa pasión por las cosas del Señor tienen que ser despertadas en cada uno de nosotros. Tienen que ser avivadas en cada uno de nosotros. Ustedes recuerdan que el mismo Señor Jesús, cuando limpió el templo, ¿por qué limpió el templo? Miremos lo que dice allá en Juan 2:17. Después de que el Señor limpia el templo, mire lo que dicen los discípulos. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Habían convertido el templo en un lugar de idolatría, en un lugar de negocios, donde se buscaba más el interés personal que la adoración al Señor. Ahora, ¿qué de nosotros, mis hermanos? ¿Si nos consume ese celo por el Señor? ¿Ese celo realmente estamos poseídos de ese celo? ¿O, ay, ando volando bajo? Mis hermanos, si esto no es una realidad en nuestras vidas, tenemos que pedirle al Señor que se haga esto una realidad, que el celo por Él, por las cosas de Él, nos consuma. El Señor Jesucristo decía, ¿cuál es mi comida? ¿Cuál es la comida, Señor Jesús? Es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? No creo que a 2 o 3, los demás no. ¿O será que tienen hambre ya? A todos nos gusta comer, ¿cierto? Y cuando no comemos ahora, ¿qué pasa? Se altera el segundo cerebro, que es el intestino, ¿no? ¿Ah? Que así pasara cuando no estudiamos las escrituras, ¿no? Que realmente sienta ese, esa ansia, ese deseo de comer,
de ir a la palabra. Porque si no está ese deseo en nosotros, mis amados hermanos, ¿saben cómo vamos a terminar? Muertos por inanición. Puede venir a la iglesia, puede seguir ofrendando, diezmando, puede poner cara de santo, pero está muerto, muerto. ¿Ha permitido que en su vida realmente haya un proceso de discipulado? ¿Qué se mandó o qué mandó el Señor Jesucristo a hacer a la iglesia? A hacer discípulos, no a traer creyentes, a hacer discípulos. Escúcheme bien, para los antiguos ya, ¿usted está haciendo discípulos? Y para el nuevo, ¿usted está siendo un discípulo? ¿Está siendo instruido, está siendo formado en los principios de la palabra? No, yo con que ir el domingo es suficiente para mí. Yo no tengo necesidad ya. Vemos que la palabra de Dios dice que Él instituyó los diferentes ministerios, pastores, ministros, evangelistas, profetas, maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está aquí el pastor? Para la edificación. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo son todos ustedes. Y la función que nos ha puesto a nosotros como pastores es edificarlos y formarlos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Primero, ser semejantes a Cristo e ir y hacer discípulos. Aquí no venimos a calentar sillas. Aquí no venimos a sentirnos bien. Aquí venimos a ser formados, a ser edificados en los principios del reino de Dios. Eso es parte del celo, parte de la pasión que debe haber en nosotros. ¿Cuánto nos apasionamos por la oración? 5 o 6 que llegan temprano son los que estamos orando aquí. ¿Y los demás? Ah, no. Esperemos que llegue ya cuando vamos a cantar o cuando el pastor vaya a predicar. No hay celo, hermanos. No hay celo. Wow. Ahora, hay un problema. Hay un problema. Cuando miramos la iglesia, decimos, no, pero la iglesia chévere, la iglesia adora, la iglesia canta, la iglesia da, la iglesia adora al Señor, ¿cierto? No, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro, estamos bien, tranquilos, chéveres. Vamos rumbo al cielo. Miramos lo que dice el Señor en Apocalipsis 3. Dios hablándole a una iglesia. Yo conozco tus obras, verso 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, no, estoy bien, no necesito nada. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que el Señor dice. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima,
pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias o cuántas congregaciones pueden estar en esta condición, mis hermanos? Sí, congregaciones de muchísimas personas, congregaciones respetables, pero que están tibias, donde no hay el celo del Señor. Y eso tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Si condenamos la iglesia, si juzgamos la iglesia, los primeros que somos condenados y juzgamos somos cada uno de nosotros porque somos parte de la iglesia. Ah, carambas. Por eso es que no podemos estar satisfechos, tranquilos ni cómodos. ¿Cuánto daño hace la comodidad? ¿Cuánto daño hace? La palabra del Señor tiene que infundirnos esa pasión en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esas iglesias o con esas congregaciones que son así? Viene el celo de Dios. Viene el celo de Dios. Viene el juicio y la ira de Dios. Por eso el Señor más adelante dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. ¡Wow! Sé pues, verso 19, celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ay, ay, ay. Que en la misericordia y la bondad y el amor de Dios nosotros podamos realmente encontrar ese celo por nuestro amado y por las cosas de nuestro amado. Que nuestro corazón sea infundido esa pasión por Él. Que sea más fuerte que nuestra hambre física. Que nos consuma totalmente. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Escribe estas palabras, Señor, en nuestro corazón. Tenemos que reconocer, Señor, que hay tan poco celo en nuestros corazones hacia ti. Tenemos que reconocer que hemos sido infieles. Pues reconocemos que tú eres un Dios celoso por causa de tu amor, por causa del pacto del Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, como iglesia, perdón, porque nos hemos apartado de ti. Hemos permitido, Señor, que en nuestro corazón haya otros dioses. Hemos cometido infidelidad, hemos sido adúlteros espirituales, Dios. Hemos puesto en primer lugar cualquier otra cosa. Hemos puesto en primer lugar personas, cosas, situaciones. Y te pedimos, Señor, perdón. Padre, clamamos que tu Espíritu Santo nos lleve a una comprensión plena de este celo tuyo y del celo que debemos tener hacia ti y hacia las cosas sagradas, hacia las cosas que son tuyas, hacia tus intereses y tus propósitos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. No queremos que nuestras vidas pasen desapercibidas en el reino, sino que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos, esas personas llenas de ese ardor, de esa pasión por ti. Y que podamos, Señor, cumplir el propósito para el cual tú nos has creado de honrarte y glorificarte. Siendo semejantes a Cristo y llevando, Señor, el mensaje del Evangelio a todos los que lo necesitan, oh Dios.
Padre, escribe estas palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.